Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de este podcast, que ahora ya tiene un nombre. Bienvenidos a Bismuto. Hoy tenemos una invitada muy especial. ¿Cómo estás, Angie Tatiana Contreras? Perdón, micromomentos. Hola, ¿cómo estás? Bien. Feliz de estar acá. Bueno, ¿cómo has estado? ¿Qué tal Muy este bien. inicio de año de Bien, 2025? bien, aquí activando otra vez el taller. Bienvenido. ¿Qué tal estuvo el fin de año? Muy chévere. Estuvo muy movido, de mucho descanso y muchas ideas nuevas. Sí. Ujú. Sí, Ah, estuvo lindo. bueno, estamos bien. Bueno, yo viendo varias cosas de lo que pude ver pues, en tu perfil, que usualmente son las redes sociales los que le muestran a uno un poco de la vida de las personas, me pude dar cuenta pues, de varias cosas. Entonces, pues, la primera de ellas es, pues, y como la más evidente, es por qué las letras o por qué irse por este camino. Bueno, pues digamos que Micromomentos nace en principio de un juego de palabras también, que viene pero más desde la imagen, desde la fotografía, que fue como el primer lenguaje como que me llamó la atención. Y me di cuenta que siempre como que lo que me llamaba de las palabras era como cómo se interactuaban entre sí las letras para conformar la misma. Entonces, digamos que porque las letras, porque siempre han hecho parte de mi vida, porque me gusta mucho el ejercicio que hay al componer a partir de ellas y pues ya digamos que después lo que hago es aterrizarlo en un lenguaje más gráfico, más desde el cartel, más desde el grabado y pues de ahí es donde digamos que nace todo este proyecto de Micromomentos ya como imprenta, ¿sí? Como un proyecto ¿Y recuerdas ese punto de inflexión como para dirigirte a esto? ¿O pues como la toma de decisión de esto? pues Pues fue un proceso como largo e interesante porque lo que te decía, como que yo en un principio estudié fotografía y camarografía, entonces digamos que la imagen siempre estuvo presente en mi vida, pero es después cuando yo termino de estudiar foto y entro a estudiar una licenciatura en artes visuales. Entonces me alejo un poco de la fotografía y me empezó a llamar mucho la atención el grabado y la gráfica, pero nunca me consideré ni buena pintora, ni buena escultora, ni, sí, como que hacía de todo, pero digamos que no encontré mi lenguaje específicamente. Y pues en Después la fotografía, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué irse a la fotografía? Yo soy fotógrafo, entonces. ejercí mucho tiempo, ejercí como fotógrafa y de hecho hice como un ciclo de profundización en España y como que fue increíble y la foto siempre estuvo muy presente. No me alejé de ella, pero encontré otros lenguajes, entonces ahí fue como que me empecé a interesar por el grabado, pero pues la foto igual y la imagen siempre han como conversado con ese lugar. Entonces yo empiezo a estudiar en la pedagógica y pues conozco el grabado y como que me enamoré, me gustó muchísimo como el hecho del tallar, del hacer con las manos, creo que ese es un ejercicio muy que ha atravesado como mi hacer desde siempre, pero pues como que desde la imagen sentía que me quedaba corta. Entonces fue después que empecé a conocer unos procesos ya gráficos a partir de las letras y dije, no, acá ya, o sea, me gustó muchísimo porque igual hubo un tiempo donde yo hacía ¿Y como cuáles eran esos procesos? digamos, acá pues lo que fue Relámpago, sí, como Relámpago, la imprenta nacional, Arteos No, Gráficos. no sé qué relámpago, disculpa. Relámpago es un proyecto de investigación-creación que tiene como sede en Teusaquillo y ellos lo que hacen es como rescatar varios tipos móviles en cobre y pues hacen como una suerte de, de lugar de encuentro con ellos. O sea, entonces yo como que una vez estaba en la Feria del Libro y conocí ese proyecto. Me enamoré, o sea, fue súper importante para mí, fue muy bonito porque era como tú empezar a componer con letras y tú mismo hacer el ejercicio como de imprimir y de ya sacar tu cartel. Entonces ahí fue que dije como no, esto me gusta muchísimo y ya con mi experiencia con las palabras, porque igual siempre me ha gustado escribir mucho, dije como no, acá ya fue y ahí ya empezó como el proceso de bueno, ¿y cómo hago? Sí, como ¿Desde desde... qué edad escribes? Uf, no, yo tengo recuerdos no, escribir como desde los 4 años. No, ¿Y qué mentira. escribías a los 4 años? No, ya digamos que yo me acuerdo que en el colegio participé como en un concurso de poesía y siempre me gustó. Échanos esa. ¿Te acuerdas de la No, no me poesía que acuerdo, hice? era cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces como que igual siempre me gustó eso. Y
ya pues en la universidad y demás empecé como con la poesía concreta y a jugar con las palabras y hice algunas cosas también como en digital, pero a mí lo digital como que no me ha llamado la atención nunca. Entonces ahí fue que llegó pues la gráfica y luego pues me acerqué más a los tipos móviles como herramienta, pero desde otros lugares, como desde el ver. Y luego llegó un momento en mi vida donde dije como no, yo quiero hacer algo más. Y ahí fue que... ¿Cómo es eso del ver? O sea, a mí desmenúceme porque yo... No, o sea, como te decía, digamos, yo veía que activaban en algunos lugares lo de la imprenta. Ok. Entonces yo lo miraba y decía como, bueno, más o menos sé cómo funciona, pero llegó un punto, eso fue saliendo de pandemia, que dije como, no, yo quiero tener mi propia imprenta. Entonces dije como, pero ¿cómo hago? Entonces empecé como a mirar, pues, quién vendía tipos móviles y estos procesos, pero pues igual, este es un proceso como de resistencia también, porque muchos tipos móviles, pues los antiguos con los que se hacía como la imprenta tradicional, pues ya no existen, ¿no? Como que llega la era digital y muchos de las familias tipográficas las funden, las venden por chatarra para fundir Sí, eso es lo que pasa con lo digital, ¿no? Que muchas cosas análogas terminan, pues, traslado por completo. sí, sí. Entonces, digamos que son pocas las imprentas que tienen como las fuentes completas y eso. Pero entonces como que dije, bueno, pues no voy a poder tener una imprenta completa de ese tipo, pero pues quiero como ingeniármelas. Y ahí fue que dije como, pues vamos a intentarlo y una forma como súper empírica es que creo pues mi propia imprenta manual. Entonces fue como el proceso desde cero, como cortar, pegar, ir por los insumos, mandar a hacer como los soportes, pero también como desde una forma muy yo presente, ¿sí? Entonces fue también un proceso muy largo, muy largo de mucho tiempo y pues también como de errar mucho, porque pues en el proceso también era como una prueba y error constante de que funciona, que no funciona, ¿no? Como Y eso trae como el hacer algo o cualquier cosa a lo que uno se dedique, ¿no? Que es errarla, cagarla, ¿no? sí, sí, completamente. O sea, al final como que el proceso de experimentar también es un proceso creativo, ¿no? Y pues el proceso creativo no solamente está cuando haces el cartel y ya sacas como tu pieza gráfica, sino pues también en el proceso de crear cada letra, porque también son más de 200 letras con las que inicié. Entonces ya poco a poco también se ha expandido como lo que tengo, pero sí fue algo como muy largo, muy Y tedioso. de ahí es donde le das la definición de errorista. Es que a mí el error es algo que siempre como que me ha atrapado, ¿sí? Como el error visto desde la oportunidad también y desde esas pruebas que a veces uno desecha porque al final te quedas es con la que queda mejor. Entonces, digamos, en este proceso también, pues, gráfico y artístico y eso, yo me baso mucho en ese error, como en esa extensión previa al último cartel. Entonces, desde ahí también nace como eso sí, como errorista, como de la prueba de lo que sale y también como viéndolo como desde los retazos un poco. Y también últimamente con eso es que he trabajado mucho como obra, ya como uniendo los errores al final. Sí, y siento que muchas personas se alejan de hacer evidente el error, ¿no? Usualmente es lo que tú dices. Termina uno mostrándolo, pues después de haberla embarrado, pues tal vez salga la primera, ¿no? Pero pues usualmente uno hace más intentos para hacer algo bien, ¿no? Entonces, sí, hacerlo evidente creo que muchas personas no lo hacen. Sí, no sé, digamos a mí, algo que me parece chévere y es que cuando se hace un cartel o cuando se hace algo, esas primeras pruebas casi siempre se desechan, sí, como que quedan a un lado, pero pues para mí últimamente han sido como esas pruebas y esos errores mi material de trabajo. Entonces también es como contemplar el error como una nueva forma, ¿no? Como es reutilizar algo que sucedió y que tiene un lugar también en la palabra y en el mundo, porque igual ya se vuelve algo material. O sea, ya queda como en el papel, ya queda plasmado y ya queda como también como archivado. Y también es muy interesante ver cómo los errores que se van como guardando al final también van contando como la trayectoria y la historia temporal de lo que ha sido como la imprenta. Sí, o sea, yo ¿Y tú? tengo, sí, y también, claro, porque también en este proceso también he cumplido un rol como muy desde lo pedagógico, sí, o sea, como que al final mi imprenta o mi proyecto se ha dado mucho es con el otro.
con los otros y las otras. Entonces, en ese sentido, no solamente son mis errores y como mis retazos, sino los retazos de todas las personas que participan en los talleres, en los encuentros, como en las tardes de experimentación y demás. Entonces se vuelve como un insumo colectivo y a mí eso es lo que me interesa también como un principio propio y es como colectivizar la existencia, así como hacer de todos un todo y al final como la nada, ¿no? Entonces Sí, pues también que el eso... protagonismo no sea solo de una persona, No, igual sino no tiene, sí, o sea, también entre como pues todos los diálogos que son la realidad, ¿no? Que uno claro, no es uno solo, sino pues, confluye sí, o le transmiten todo, más personas, más cosas, también sucesos, no sí, sé, hasta el sol ahorita que está. es muy chévere pensar como desde ese lugar, porque al final como la forma en que se ha activado y desarrollado la imprenta nunca ha sido de manera individual. O sea, desde que hago un cartel y hay alguien a mi lado acompañándome o desde que activo la imprenta y son 30 personas haciendo carteles al mismo tiempo, en ese hacer incluso pues se genera como un diálogo con el que está a tu lado, con el que está enfrente, con el que saca el primer cartel y todos como que ven su proceso. También hay una cuestión como de colegaje en el hacer, entonces también es muy interesante pues verlo desde ahí, ¿no? Como no como un hacer individual, sino pues que todo se colectiviza al final y ese es como lo más increíble, las palabras, que al final las palabras y las letras están en todas partes y todos las tenemos a nuestro alcance. Entonces se vuelve como un proceso muy intuitivo, ¿sí? O sea, no necesitas saber, no sé, cómo hacer grabado para hacer un cartel. ¿Sí? O sea, puedes hacerlo si tienes 5 años, si tienes 80 años y es muy bonito. Incluso he hecho activaciones en donde hay personas que no saben leer ni escribir haciendo un cartel. ¿Cómo te acercas a Entonces, ellos? en este caso específico fue como una activación que se hizo en el marco de la Cinemateca del Parque en el páramo de Sumapaz. Entonces era como, Lejos. sí, era como con comunidad campesina y muchos de ellos, pues lo que te digo, no saben escribir ni leer, pero en ese compartir con el otro y en ese colegaje también se armaban las frases porque igual no saben escribir ni leer, pero pues sí sabían hablar y entonces como que se hace el acompañamiento para realizar el cartel. Entonces al final como que esto es una cosa muy, muy colectiva y ahí es donde encuentro yo como la riqueza y el sentido de lo que hago y de lo que intento como seguir activando, ¿no? Y que crezca, pues que esa es la idea. Y la idea también de esta imprenta es que es que es móvil, la imprenta es móvil, no es una imprenta quieta. O sea, esta ¿Cómo es que se le imprenta dice a itinerante? Esa palabra que se usa. es una imprenta móvil itinerante, son 43 kilos en total, entre los tipos móviles, las tintas, bueno, todas las herramientas, el papel y yo la cargo en una maleta de viaje. Ah, entiendo por qué, porque vi una Entonces, foto que la maleta estaba por allá trepada como en un jeep no, y... esa maleta ha estado en jeeps, ha estado en chivas, ha caminado, o sea, en trochas, ha estado en páramos, ha estado en muchos talleres acá en y Bogotá. se ha extraviado alguna vez, así como... Sí, sí, uff, esa la sufrí muchísimo. La última semana del año pasado yo estaba ya como muy agotada porque había tenido como muchas activaciones seguidas y entonces yo salí acá, yo salí del taller y a mí se me había descargado el celular y le dije a un amigo como, oye, hazme el favor y pídeme un Uber porque pues necesito llegar a la casa con la imprenta para salir al otro día a las 5 de la mañana. Y yo, bueno, me subo al Uber, llego a mi casa y me acuesto a dormir, como a descansar cuando yo, no sé, como que sentí que me faltaba algo. Cuando, cuando no me faltaba nada, sino la imprenta, no, ese día fue horrible, ¿Y fue dónde fue a parar la imprenta? pues menos mal, y preciso yo no tenía el celular de la persona, entonces fue como decirle a mi amigo, venga, por favor, hablé con el señor del Uber, que le pago lo que sea, porque yo así como súper colapsada, porque es mi herramienta de trabajo y al final es como mi vida en una maleta, literalmente. Entonces terminó por allá, como por el Restrepo, y yo vivo súper lejos, entonces al final el señor pues nada, me hizo el favor y me la Bueno, chévere, entregó, pero chévere. fue o sea, fue terrible, fue lo como
la sufrí como esas 2 horas. A nosotros una vez se nos perdió una maleta, pero no, nunca volvió. Se nos quedó en un bus interdepartamental y un amigo perdió toda su ropa, nos tocó comprarle, no tenía plata, qué pecado. Y yo le decía a mi amigo, dígale que no hay nada de valor, que son solo letras de madera que a nadie le van a servir. ¿Te imaginas donde hubiera sido artista o alguna vaina que supiera? No, no, no. No, no, yo las cuido demasiado, las valoro el resto. Bueno, esa fue como la única experiencia así de pérdida. Bueno, hablando de las pérdidas y ese tipo de cosas como de sufrimiento y de padecimientos, ¿qué piensas del sufrimiento? Uf, no sé, yo creo que el sufrimiento mueve el mundo, ¿sabes? Como que es un sentir con tanta efervescencia y que moviliza, ¿sí? Como que el sufrimiento también es un lugar para la quietud, para la nostalgia, para como minimizar y guardar todo lo que sientes, pero también te detona. Y yo siento que es eso. Además, como que el sufrir no solamente se siente de manera como individual, ¿no? Sino que hay un sufrimiento también global, muy pensado en el otro. Entonces siento que en ese sentido moviliza no solamente para adentro, sino como en un círculo. Como que el sufrimiento siempre está pasado por algo externo, ¿no? Algo lo causa siempre. Y pues no sé, las respuestas que te ha dado el sufrimiento, ¿qué tal han sido? O sea, después de pasar por eso. Pues es que igual el sufrimiento es una palabra compleja porque es imposible no relacionarla con otras sensaciones, ¿no? Entonces también puede ser, no, hay sufrimientos físicos, hay sufrimientos que están aterrizados por el duelo, por el fracaso, por, no sé, una tusa, ¿no? Como que igual el sufrir es cuando se detona una emoción que te genera un malestar. Y pues en mi caso, no sé, cuando he tenido momentos en donde he sentido como que me supera, también ha sido como un lugar para permitirme sentir, o sea, como para permitir aterrizar eso que estoy sintiendo. No puedo romantizar como, no, a partir del sufrimiento produzco, porque hay veces que no es así, pero sí las reflexiones que me dejan como esos momentos hacen que después se vean reflejados en otros Bueno, ¿y qué espacios haces para grandes, salir otras del vidas. sufrimiento, de ese estado? Pues para salir de ese estado, nada, dejarlo ser y también como contemplar las otras emociones que están atravesadas por ese sufrimiento, ¿no? En el sufrimiento también hay gratitud y también se recuerdan esos momentos en donde estuviste bien o más cómodo o más tranquilo. Entonces, como que La también nostalgia. volver, exacto, también volver a ese otro sentimiento que es como el contrario, pues es importante, ¿no? Porque te permite valorar, volver y retomar y pensar en que no, las emociones no son como lineales, entonces como que se supera. Y más que se supera, como que se deja, como que el tiempo también hace que vaya como alivianándose en las cargas, entonces desde ahí. ¿Y qué hago? No, no sé qué hago, tomo el sol. Importante tomar el sol. Vitamina D. Sí, o sea, no puedo decir no me pongo a producir o me pongo a leer o me pongo a escribir porque depende mucho del momento, pero siempre tomar el sol, ojalá. Ah, bueno, mire, voy a tomar el sol. No, pero yo soy muy pecoso. Bueno, la gente que, no, que me conozcan, que me conoce como en vivo en directo, yo soy muy pecoso, es por culpa del sol, pero me gusta mucho el sol. Duerme mejor uno si toma el sol. Tomar el sol y agüita. Bueno, yo estaba viendo algo de tu trabajo y vi que con varias personas hicieron un muro en el Bronx, en lo que es ahorita como un centro administrativo militar, pero esa edificación antes era un hospital, ¿no? Un centro de enseñanza a la nacional y cambió su eso. Bueno, digamos, trabajar con ese tipo de espacios como tan dicientes como lo es esa parte de Bogotá, que es el Bronx, cómo lo coordinaron y cómo llegaron como al espacio y a definir qué iban a mostrar, porque ese mural, pues yo trabajaba cerca y cuando lo vi yo, ¿quién lo haría? Y pues oh, sorpresa cuando decidí entrevistar a Angie. Entonces me di cuenta de esto. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, es que sí, además de imprimir y hacer gráfica, me gusta pintar. No es como mi ejercicio principal, yo siento que es como más, como que la pintura me llama en ciertos momentos de mi vida y en ese momento hubo un proyecto que estaba gestionando y organizando el colectivo
Vertigo Graffiti con una asociación británica. Entonces era un encuentro relacionado a las juventudes. Entonces ellos hicieron como una curaduría de artistas y pues entre esas estaba yo junto con 5 compañeros. Y en este proceso lo que se hizo fue como dialogar con otras, pues con las juventudes de otros países, eran como colectivos de cada uno de los continentes y pues qué temas eran como los más relevantes, ¿no? Como más dicientes en ese momento. Entonces en ese mural se contempla mucho lo que es como la diversidad, como en cuanto a lo colectivo. Nosotros es importante tener en cuenta que veníamos de un estallido social en donde los cuerpos eran esa herramienta de lucha, ¿no? Como de manifestación. Y pues en ese mural se ve reflejado eso, como ese colectivo guiado también por una digna rabia en donde hay una diversidad gigante de pensamientos, de cuerpos, de, no sé, como identidades de género, bueno, edades. Entonces ahí está como replicado. Eso es lo que significa. Y pues nada, igual fue un proceso muy bonito, muy de antes de consolidar la imagen, fueron muchos encuentros, de mucho diálogo con el otro. Entonces de ahí sale como la idea. Y pues también es ¿Y cómo importante. te contactan ahí? No, pues, o sea, fue como. Me metí, No, ahí, buenas, voy a no pintar. fue, no fue una convocatoria, pues como que tú te presentaras, sino que en ese caso Camilo Fidel y Santiago Castro, que eran como Santiago estaba en la producción y Camilo en la dirección, contactaron a los artistas directamente. Entonces, sí, yo ya había tenido como una experiencia previa pintando, entonces este fue igual el primer gran formato en el que Sí, porque participé. vi Sí, más muros, pero la estética es distinta, o sí, tu sí, sí, sí. estética es distinta. Sí, yo siento que en este muro hay algo especial y es que como que no se distingue el estilo específico de cada persona, Ese estilo. sino que al final se juntaron como sí, como todos los estilos. Entonces fue el primer gran formato en el que participé. Sí, te pregunto eso porque, digamos, a mí, pues yo he trabajado pues con más personas, pero siempre para mí es complicado trabajar con más personas porque las ideas van bien, unos no responden, otros llegan tarde. Entonces, sí, te lo pregunto por eso, como coordinar a las personas siempre conlleva esfuerzo, ¿no? Sí, igual fue un proceso muy, muy significativo y muy especial porque dio la casualidad de que todos los que estábamos participando en algún punto ya nos habíamos encontrado en la vida. Ah, bueno, Entonces, como conocerte. que, claro, no era trabajar con un desconocido, sino con personas que ya tenías en el radar y con amigos muy cercanos también. Entonces, creo que se dio de una manera muy bonita y como muy orgánica, muy chévere. Bueno, en la parte de inspiración, y ya nos comentabas que desde muy pequeña o desde muy niña escribías, pero ya cuando eliges hacer, digamos, una de las frases que haces, ¿cómo llegas pues a inspirarte y cómo llegas a definirla para mostrarla? O simplemente pues te dejas llevar en el momento. En mi proceso creativo, como que nunca me he sentado a decir como qué voy a escribir, sino que son las palabras las que han llegado previamente al ejercicio de elaborar un cartel. Entonces, digamos, hay escenarios o hay sensaciones o experiencias que tengo que detonan en mí palabras que se convierten en imagen, ¿sí? Y en ese proceso, digamos, cuando sucede, lo que yo hago de una vez es como escribirlas y guardarlas, siempre dando como con una libreta o con el celu. Y a partir de ahí también empiezo como a ver cómo las palabras empiezan a conjugar entre sí para también dar como un sentido no tan literal de las cosas. Pero no, pues si se trata de inspiración, yo creo que pues vivir, o sea, como vivir, caminar y sentir un poquito con sensibilidad y con atención lo que te está ofreciendo como el afuera, ¿no? También para mí ha sido muy importante el ejercicio de escribir
cuando siento sensaciones muy intensas. Entonces ahí también ha sido como un ejercicio muy, muy automático, también la escritura. Entonces también Sí, nace muy de ahí. interiorizado Sí, de tu parte. sí, sí, sí. Igual esto que de lo que yo hablo de la palabra como imagen, es que, claro, antes de que sea una palabra que se convierte en imagen, fue una imagen la que se convirtió en palabra, ¿no? Ah, ok, chévere. Entonces también se vuelve como en una interpretación circular de eso, como que igual, de pronto a veces la pintura puede ser un poco más literal o no, más matérica o no. Entonces la palabra también empieza a dar como otro sentido en la imagen. Entonces ese ha sido como el proceso, la inspiración y pues nada, lo que se siente y lo que se vive y lo que se conversa con el otro, o lo que sientes internamente, incluso como lo que explota comer algo rico, o sea, como que pueden ser muchas, pues como muchas Ahorita el cosas. pollo que nos comimos. Ahorita Bueno, que te comiste, porque no me dieron. este cafecito delicioso con Ah, el este café sí pollo. estuvo re bueno. Sí me dieron café, pollo no. No, mentiras, sí me ofrecieron Café de pollo. Estoy Santander, hablando paja. el mejor café de Colombia. Bueno, ¿y recuerdas alguna frase así o algún cartel que tú hayas hecho y digas como este marcó algo? O sea, este es un cartel que va a recordar muchas cosas de mi vida. Yo creo que el primer cartel que imprimí con mi imprenta, ¿Qué decía? el de Seré Trinchera, Candelagrita, Ah, es bueno, es bueno. este cartel nace de un proceso bastante largo en donde estábamos trabajando temas de paz y reconciliación. Sí. Entonces, fueron muchos encuentros con varias personas de diferentes lugares y al final de este proceso como que hicimos una muestra general con muchos sentires como a partir de estas luchas, ¿no? Entonces, fue el primer cartel que hice con la imprenta, pero ya muchas personas habían hecho muchos carteles. O sea, yo no estrené la imprenta ¿Quién lo estrenó? con el grupo de personas con las que estábamos trabajando en ese momento. ¿Recuerdas cuál fue la primera persona que le metió mano que tú dijiste, "Uy, ya lo van a Sí, hacer"? sí, lo recuerdo mucho. Yo creé la imprenta y justo a la otra semana, bueno, yo la creo porque a mí me había salido un trabajo para activar un dispositivo en muchos lugares. En total eran 10 lugares. Entonces yo activo la primera vez la imprenta en la Casa de la Paz. Ah, acá es En la Usaquilla. Trocha, en la Casa de la Paz, en la Trocha. Ahí fue que se estrenó. Y esa vez nada, pues se hicieron muchas cosas muy chistosas porque pues no sabía cómo iba a ser y llegaron, o sea, la primera vez que yo la activaba y llegaron, sabes, eran como 35 personas, o sea, fue como una locura. Pero sí, me recuerdo que esa fue la primera vez. Bueno, yo también estaba viendo, pues ya viéndolo el café de Santander y ese tipo de cosas, yo estaba viendo la tetera o es una cafetera, no sé qué es, pero me imagino que debe venir de ahí, ¿no? Sí, es una cafetera. Esa es una intervención en el espacio público que hicimos con uno de mis grandes amigos que se llama Mateo Sánchez. Esa la hicimos en la UIS en Bucaramanga. No, es que hay acá hay un Mateo. No, otro. No, un amigo que es pintor. Okay. Y ¿Tú de dónde eres? yo soy de Bogotá, o sea, yo nací en Bogotá, pero toda mi familia, como mi núcleo y de donde creo que tengo muchas cosas es de Santander. Ah, ok, ok, ok. Bueno, y Y entonces esto nace de una frase que es una ley física, pero se traduce en que un evento con probabilidad de 1 en 1 millón. Entonces es como funcionan a veces las que llamamos casualidades. Es como una fracción muy mínima de algo que puede suceder y que a veces decimos que es un milagro, ¿no? Pero es una ley física. sí, que llega a partir de muchos instantes, momentos, pasado y futuro, Sí. transcurriendo en ese mismo instante, ¿no? Entonces se da esta frase y nosotros estábamos en Bucaramanga y yo había llevado los carteles para cartelear allá. ¿Me repites la frase, por Entonces, favor? un evento con probabilidad de 1 en 1 millón. Oh. Y entonces nosotros dijimos, como no, necesitamos hacer una intervención. Estábamos en ese momento pintando en Bucaramanga y decidimos hacer un junte en donde pues era empapelar como el muro, fue un muro bastante grande también, y colocar la tetera o la cafetera como pintura en medio de los carteles. Muy lindo. Porque, sí, 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 igual hay algo también como en el elemento que es muy precioso, ¿no? Entonces también sentíamos que conversaba ahí un poco y de ahí nace como
como esa intervención, teniendo en cuenta que igual los dos, ambos amantes del café y bueno, como que siempre hay una tetera y una cafetera en cada espacio en el que estamos. Y sobre todo acá en Colombia, ¿no? Siempre hay tinto. Acá en el taller tenemos 3, o sea, es como en casa también, entonces de ahí sale. Bueno, ¿qué piensa Angie Tatiana del amor? Ya hice un cartel hace poquito, pasando por un montón de sensaciones respecto a ese tema. Y yo siento que el amor siempre está a punto de suceder. En cualquier instante, en cualquier momento, de las formas más grandes, más pequeñas, más insignificantes y significantes. Yo siento que es algo que moviliza, es algo en lo que creo, es algo en que cuando se siente lindo y también se siente terrible, pero ¿En qué sentido el amor se moviliza. puede llegar a sentir terrible? Cuando, O no sé, pues mi ideal del amor, ¿no? Porque también bueno, idealizamos eso también mucho. idealizamos y romantizamos completamente la idea del amor, pero yo siento que el amor es una manifestación universal y que no solamente se da como entre dos personas, ¿no? Sino que yo veo un perrito en la calle y me derrito y me hace sentir que vale la pena estar acá, ¿sí? O veo una gaviota y me acuerdo de mi nonita Alicia que nunca conocí. Y para mí es una representación del amor. Entonces ahí está. ¿Alicia? ¿Quién es Alicia? Alicia es mi nonita Alicia, es mi nonita, como mi pilar espiritual en este mundo, la mamá de mi papá. Ah, ok, la abuela. La abuela, no, La- bueno. Ok, La ok. abuela. Ok, sí. Ajá. Sí, yo también quise mucho a mis abuelos, de por sí yo quise mucho a mis abuelos. Sí, yo tengo como una conexión ahí muy especial con ella. Entonces, por eso digo que el amor siempre está a punto de suceder. Como que es eso, es como una manifestación como de la existencia misma en este plano que te toca y te atraviesa. Bueno, seguimos en este podcast en Bismuto y ahorita Angie me estaba contando que le gustaban los cementerios y las plazas de mercado. ¿Por qué esos gustos o por qué te gusta eso? Estos lugares. Bueno, no, es que yo crecí como en una plaza de mercado. Pues no crecí como todo el tiempo acá en Bogotá, Sí. sino que mis nonitos de parte de mi papá tenían un toldo en la plaza de mercado de Pamplona, norte de Santander. Ok. Entonces se llamaba el granero legal y vendía de todo, o sea, vendía granos, cachivaches, pocillos, platos, todo lo que se te ocurriera. Entonces, como que el plan de las vacaciones era siempre ir a Pamplona y pasar todo el día ya en el toldo de mercado, robándole granos al neno para dárselo a las palomas, comiendo compotas todo el día. Entonces, digamos que la relación que tengo con las plazas de mercado es desde ahí, ¿no? Y también como estar en las dinámicas de lo que sucede en la plaza, porque al final sucede de todo, ¿no? Es como un centro cultural también en torno a la soberanía alimentaria, entonces me encanta. Entonces, cada que voy a una ciudad o a algún lugar, Sí, porque a las plazas uno puede ver es hasta el más como rico, pero para también harta fija, pobreza, plaza de ¿no? mercado y desde chiquita, o sea, tampoco es como desde lo exótico, sino como me encantan esos lugares, los colores, los aromas, caminarlas, la gente, todo me parece muy lindo. Y los cementerios, pues porque nada que más chévere que los rituales, como Ok. de la vida y la ¿Practicas algún muerte. ritual? ¿Tienes algún ritual en tu vida? Tengo varios pequeños rituales, o sea, como que eso de levantarme y tomarme un agua todas las mañanas antes de cualquier cosa y decir como, uff, qué rico, y después el cafecito y tengo como ciertos ritmos muy específicos. Eso de prender una velita, digamos, me encanta, como Ah, sí, ciertas por ahí estaba dinámicas que sí, viendo por la ahí vela y se por ahí apagó hay la una vela blanca. velita. ¿Qué quiere decir eso? Sí, creo que tengo varios ritualitos ahí diarios, pero ninguno grande, o sea, ninguno como especial. ¿Y de dónde vienen el gusto de los rituales? ¿O te acuerdas por qué? No sé, siento que hay pequeñas acciones que me hacen sentir más cómoda, como que me dan un ritmo también en el diario, entonces me funciona. El mío es todas las mañanas, no sé, pongo el pie derecho, pues no soy de derechas, pero no sé por qué pongo el pie derecho y me levanto. Así pues, es solo por... Pero es un ritual, o sea, Pero claro, porque llevo porque ya le muchos tienes años súper haciéndolo. consciente, sí, Ujú, sí, sí, llevo sí. muchos años haciéndolo, como para tratar de ver. Ujú. Bueno, la otra que te quería preguntar era un libro que nos recomiendes. Digo, uno de de las lecturas que hayas hecho, un libro que nos recomiendes y por qué ese libro. Bueno, de hecho, el que tengo ahí, derechito, Melancolía, de Faust. ¿Y por qué? Léanselo. Es sobre un artista demasiado triste. Importante lectura.
Ganador de, bueno, el autor ganador de un premio Nobel, está chévere la lectura y es casi como súper nostálgica apenas para tener tema de conversación en el hacer y la creatividad. Bueno, y la otra es, ¿qué tanto te han inspirado los viajes en tu hacer, en lo que haces? No, yo siento que los viajes para mí son como ese detonante también de exploración y de creación, por eso también la imprenta es móvil y es itinerante, porque la idea es que llegue a muchos territorios, así como lo ha hecho hasta ahora, empezar a expandir, porque siento que es el contexto del territorio el que enriquece también la creación en la palabra y en el hacer. Entonces, para mí los viajes y estar lejos y estar como en otros espacios no tan comunes o tradicionales para mí, siento que detonan mucho, además porque siempre están ligados con el encuentro con el otro, ¿no? Con otra manera de ver la vida, con otro clima, otra temperatura, con otra ropa, entonces también siento que detona cosas muy lindas. ¿Y por dónde ha pasado la maleta? Bueno, la maleta ha ido a el páramo de Sumapaz, a Chingaza, a Huasca, al Encenillo, estuvo en la vereda Brasil, que queda por los lados limitando con el Tolima. Ha estado acá en Bogotá, ha estado, hace poco estaba haciendo como un recuento de todo lo que ha pasado a partir de la creación de la imprenta y ya ha estado en más de 61 lugares. Entonces es una locura, como que ha pisado ya varias Bueno, y cosas. cuando llegas así como improviso o ya has planeado algo antes, o sabes ya dónde ir. No, hay muchas, y yo creo que la mayoría de ocasiones llego como al espacio, siempre hay como unos requisitos en cuanto al lugar, por ejemplo, mesas y ojalá tener como aire, porque igual se necesita por los químicos, digámoslo así, pero me ha tocado en aire libre, me ha tocado en lugares súper pequeños, cerrados. Igual sí hay una disposición ya muy específica de los elementos y las herramientas para que funcione la circulación de las personas. Entonces digamos que sí se improvisa, pero ya hay un ABC pues que funciona. Entonces, depende. Ok, pero digamos, decides el lugar antes de ir y dices, me voy a ir allá a buscar dónde imprimir o No, pues te haces un contacto antes. El primer año sí. Tuve un proyecto personal en donde yo elegía los espacios, donde yo iba y decía, oye, quiero hacer un taller acá, me interesa cómo hacerlo en este espacio y como que se daba. Pero la mayoría de veces en este último tiempo han sido las personas o los colectivos o los lugares los que me han como contactado a mí para ir directamente al espacio. Entonces funciona de ambas formas, ¿sabes? Como mirar antes y pedir permiso y como gestionar, pero también del otro lado, como ven, haz un taller con equipos móviles y bueno, de una. Solo decir que sí a todo. Bueno, ya, pues yo creo que con esto ya terminamos, Angie. Listo. Este fue Bismuto con Angie Tatiana Contreras. Micromomentos. Tipografía. Carteles tipográficos. Micromomentos. En este otro capítulo del podcast, espero que a los que nos hayan escuchado, pues esto les haya ayudado mucho, se hace con mucho cariño y nada, espero estén muy bien. Chao, buenos días, buenas noches o buenas tardes en donde estén y a la hora que estén. Buenos muchos días y caminos. Bueno, chao. Por acá abajo van a aparecer redes sociales de Angie. ¿Listo? Hasta luego. Corte. Ya no duele.